Macrópolis, la ciudad industrial más importante del Perú. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2017. Nuestro primer invitado es abogado, ha sido congresista, ministro durante el gobierno de Alberto Fujimori y en el proceso electoral del año 2011 fue el responsable de una desafortunada frase que algunos dicen le costó la elección en su momento a Keiko Fujimori. Nosotros matamos menos, es lo que dijo Jorge Treyes en un noticiero matutino, y eso desencadenó, por supuesto, una serie de reacciones porque se refería a las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Hoy, cuando se habla del indulto al expresidente, hoy cuando Kenji Fujimori debía presentarse ante un consejo disciplinario de su partido, cuando no se presentó y donde vemos o cuando vemos que hay la posibilidad de que no exista un fujimorismo, sino dos fujimorismos, uno con Kenji y Alberto a la cabeza y otro con Keiko, lo hemos convocado nuevamente porque es una voz importante, sin duda, de la vieja guardia fujimorista. Bienvenido, Jorge Treyes. Gracias por estar con nosotros. Por favor. Primero, una precisión. Sí. Esa frase, matamos menos, no se refería a violación alguna de derechos humanos, sino que en la entrevista estábamos hablando sobre dos fases de la guerra del Estado peruano contra el Sendero Luminoso. Y la segunda etapa de la guerra fue menos cruenta, porque ya el Estado aprendió, ¿no? Nada más. Entonces, no lo entiendo, pero igual hay un costo de vida, ¿no? Eso pero no, no hay una, no, pues, pero no es en la guerra, o sea, en se la pierde guerra una no o hay, se pierde 1 millón, digamos. En la guerra no hay violación de derechos humanos, que es la frase que usted dijo, nada más. No, discutamos sobre la frase, me parece importante, Ya. porque los excesos entonces no los está reconociendo, los excesos del gobierno de en Alberto en una guerra, que es una posibilidad que sucede en cualquier estado, hay la guerra externa o la guerra civil, en las guerras hay fallecidos. Las guerras son más o menos cruentas. Usted imagínese pues una guerra en el siglo XIX, no moría nadie en una ciudad, morían pues 500 o 600 o 700 soldados. En la Segunda Guerra Mundial, solamente por bombardeos a civiles murieron más de 10 o 12 millones de seres. ¿Los estudiantes de la Cantuta fueron víctimas de una guerra? Yo me refiero a la frase que dice nada más. Le estoy dando el contexto en que le expresé. Pero estamos Punto. hablando de una situación en la que se estaban refiriendo el entrevistador y usted justamente A dos a fases, los costos que había tenido esta lucha guerra. contra subversiva y los Así excesos cometidos por las fuerzas del orden. Eso tendría usted que revisar la grabación. No fue así. Pero no es el tema, creo. Pero igual es importante revisar, porque el que... Revíselo usted y va a darse cuenta que tengo razón. Pero entonces los estudiantes de la Cantuta, el niño que murió en Barrios Altos... No fue materia de esa conversación. Esa fue la interpretación que se dio. ¿Y cuál fue la reacción al interior del fujimorismo en ese momento? Porque se dice que eso le costó la elección a Keiko en el año 2011. Bueno, mire usted, no sé si una frase así, dicha 5 días antes, tuvo ese efecto. Pero le repito que no es el tema de esta entrevista. ¿Se arrepiente de haberla dicho en cualquier caso? No, fue exacta. ¿Se reafirma entonces? En la segunda fase de la guerra contra la subversión, contra el luminoso, la guerra fue menos cruenta que en la primera. Pero no, a ver, si lo entendemos, las fuerzas del orden no era una guerra, era una lucha contra el terrorismo, ¿correcto? Bueno. Es el Estado legítimo que lucha contra terroristas ilegítimos. Terroristas, delincuentes, estamos hablando de delincuentes. Las fuerzas del orden, está probado, cometieron excesos. ¿Cómo calificaría entonces esos excesos si no los está incluyendo? Los excesos fueron excesos y han sido juzgados, ¿no es cierto?, por los tribunales. Entonces, ¿a qué víctimas se refiere y a qué muertos se refiere o se refirió entonces? A los muertos que hubo en las dos guerras, en las dos fases. No crea usted de que lo que hizo el Estado fue simplemente, entre comillas, asesinar. El Estado se defendió. Pero en esa defensa, le vuelvo a decir, hubo también grupos, sí, paralelos al ejército formal, que cometieron excesos y que Vladimiro Montesinos dirigía. Ese es otro tema. Eso creo que no estaba ni en la mentalidad del entrevistado de esa época. Entonces, ¿por qué la reacción ante esa frase? Es lo que le pregunto. Porque muchas veces las frases se malinterpretan.
como es su caso. Fue una Usted de malinterpretación. buena fe está malinterpretando una conversación que no escuchó, además. Pero por supuesto que lo escuché. Entonces recuérdese. Claro que lo escuché y es por ¿Quién eso es- justamente quién- el estupor quién causado me- cuando quién- usted dijo, quién me nosotros entrevistaba? matamos ¿Quién me menos. entrevistaba? Beto Ortiz lo Ya, entrevistó. ¿a qué hora? En la mañana. Buenos Sí, días, Perú. Sí, cierto. Por eso. No, Buenos días, Perú. No. Él no trabaja en Buenos días, Perú. ¿Qué importa? ¿Qué diablos? A lo que voy es a que la frase se pronuncia en el contexto de una campaña electoral cuando Así se es. le enrostra al fujimorismo los excesos cometidos y Yo las no- violaciones de los derechos no he humanos. buscado nada. Tanto es así que hubo reacción, por ejemplo, del fiscal Pero mire del usted, proceso del condenado Alberto Fujimori, Alberto Guillén, recogió esa frase cuestión previa. y lo tomó como una admisión de culpa. Una pequeña cuestión previa. Sí. Yo he venido a conversar con usted, no que usted me juzgue. No lo estoy Y menos juzgando, aún, le estoy escúcheme, preguntando. termíneme, por favor, déjeme terminar. Y menos aún por un suceso que sucedió hace 5 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no pasamos a los temas de hoy día? Pues vamos a pasar a los Vale. temas de hoy, pero igual que es importante hacer la referencia, no hay que desconocer el pasado y por eso le he preguntado si se arrepiente o no. Simplemente le Y hice usted la- está poniendo en contexto, en cualquier caso, la frase que no para mí, porque no estoy hablando por mí, estoy hablando por una inmensa mayoría que entendió lo que yo entendí, señor Treyes. Felizmente que la verdad no es un asunto de mayorías, sino de si ¿Y ha por qué, sucedido o no por el qué hecho. cree usted entonces que Keiko Fujimori perdió las elecciones del 2011? Es otro tema. Pasemos entonces a otro tema. ¿O usted lo tenía claro? Le pregunto, ¿por Pregunto. qué perdió Keiko Fujimori las Mire, elecciones del 2011? Mire, Si no fue por su culpa. Perdón, yo fui uno de los que estuvo cerca de Keiko en la campaña. Entonces, obviamente tengo algo de responsabilidad. Pero si usted analiza, o trata de analizar, porque uno puede equivocarse, se da cuenta que en el Perú ha habido siempre dos partidos, el partido fujimorista y el antifujimorista, ¿no? Nos hemos ganado y nos han ganado. Entonces, toda elección es una elección difícil, ¿no? En ese tiempo, hace 5 años, pesaba más la propaganda del antifujimorismo sobre los excesos en general que se cometieron en el gobierno del presidente Fujimori. Cada vez más, ahora la gente se da cuenta de la manipulación judicial que hubo en el juicio de Fujimori, de la manipulación legislativa para que el presidente no saliese, y creo yo que es más claro que nunca que fue un muy buen gobierno. Entonces creo que ahora estamos en mejor posición. Aún así, hemos vuelto a perder. Esa es la Exacto. política. Se repitió la historia. Ahora, realmente, ¿por qué perdió? Es bien difícil, ¿no? En Por verdad, eso es la pregunta. es que hay preguntas que sin respuesta. Un error es pretender que uno lo sabe todo. Es bien difícil, ¿no?